noches para todos. Primero que todo, dar un agradecimiento muy especial a la Sociedad Colombiana de Pediatría, al Laboratorio Sanofi por permitir y fomentar estos espacios de educación médica continua y agradecerles a todos los asistentes por estar reunidos en la noche de hoy, acompañándome y tratando de hablar un poco más acerca de esta importante patología como es la mucopolisacaridosis tipo 1, su importancia de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento prioritario. El día de hoy, pues es importante que ustedes sepan que esta conferencia va a quedar grabada y que va a estar subida en la web, por la cual pues todos ustedes van a poder consultarla. Bueno, entonces voy a iniciar mi presentación. El título para el día de hoy es mucopolisacaridosis tipo 1, como, perdón, por aquí doy la presentación. Entonces el título de la presentación es MPS tipo 1 como diagnóstico diferencial de talla baja patológica. Yo soy Lina Moreno, yo soy médica, soy especialista en pediatría, tengo una maestría en genética médica, tengo un posgrado en bioinformática clínica y actualmente estoy terminando mi doctorado en genética médica en la Universidad del Valle. Soy docente universitaria, trabajo también con la parte de investigación de Colciencias. Esta es un slide de salvamiento por parte del laboratorio en el cual pues tanto ellos como yo nos permitimos aclarar que toda la información que está aquí consignada es de tipo científico, es basado en la evidencia y que no tiene ningún tipo de objetivo promocional por las marcas que ellos representan. Y esos son mis conflictos de interés. He participado y he recibido grants para educación médica continua de esos laboratorios. Bueno, entonces, como vamos a hablar sobre la importancia del diagnóstico de mucopolisacaridosis como causa de talla baja, vamos a empezar a definir un poco acerca de lo que es el diagnóstico de talla baja. Recientemente, el año pasado, en la Revista Colombiana de Nefrología, como lo podemos ver aquí en la referencia bibliográfica, se trató de unificar los conceptos con respecto a lo que es talla baja y la importancia de identificación temprana en la etapa infantil. Ya que esta talla baja pues puede ser uno de los signos tempranos, ¿cierto?, de algún tipo de alteración, y en este caso estamos hablando de enfermedades genéticas que pueden llegar a ser potencialmente tratables y por lo tanto pues aminorar toda esa consecuencia. La prevalencia en general a nivel mundial de talla baja oscila entre 2.23 a 5.12%, lo cual también se va oscilando dependiendo de diferentes aspectos, como el factor socioeconómico, el factor geográfico. Como todos sabemos, pues en los países hay diferentes índices, prevalencia, incidencia de talla baja. El factor nutricional es punto fundamental y el factor también étnico y también la parte de las características culturales de este paciente. Y como tal, el concepto de talla baja patológica, como todos sabemos, pues es un reto de identificación, es un reto que tenemos todos los médicos, desde el médico general, como todos nosotros los pediatras y los subespecialistas, de poder identificar precozmente para poder hacer un abordaje que sea dirigido y que podamos mejorar la expectativa de este paciente. Bueno. Resulta que en Colombia, ¿cierto? A través del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de esta resolución, que es la 2465 del 2016, pues se adoptaron lo que es los indicadores antropométricos, los patrones de referencia y los puntos de corte para poder clasificar antropométricamente a toda nuestra población infantil. De acuerdo con esa clasificación antropométrica, ¿cierto? Para nuestros niños y niñas que son menores de 5 años, en el indicador talla para la edad se considera que cuando tengo mayor o igual a -2 desviaciones estándar y menor o igual a o -1 desviación estándar, este paciente se considera que tiene riesgo de talla baja, y si tengo -2 desviaciones estándar, este paciente tiene una talla baja para la edad. También es importante que la clasificación en estos menores, cuando tienen de 5 a 17 años, que estamos hablando de la parte ya escolar e incluso del adolescente, este indicador talla para la edad, cuando el punto de corte está entre mayor o menor, mayor o igual, perdón, a -2 a menor de -1, pues se encuentra en riesgo de talla baja, y cuando tiene esta desviación estándar menor a -2, va a ser una talla baja para la edad o retraso en la talla. Eso es importante saberlo porque, como todos muy bien conocen, la Organización Mundial de la Salud pues estableció sus patrones de referencia, pero nuestro país tiene su propia interpretación y su propia definición de este indicador para nuestra población. Dentro de este consenso que se llevó a cabo el año pasado, ¿cierto? Se empezó a proponer definiciones a fin de poder homogenizar los conceptos. De esta forma, pues voy a mostrarles una serie de definiciones que se conceptuó. Esto fue basado en medicina con evidencia, se hicieron metaanálisis, participó varias asociaciones, varios expertos para poder llegar a estas definiciones.
Entonces, de esta forma podemos ver que la talla baja es definida cuando hay menos de -2 desviaciones estándar o cuando hay un percentil de 2 a 3 para la edad cronológica dentro de un mismo, idealmente un mismo género en un paciente determinado y que también idealmente debe pertenecer a un mismo grupo o a una misma raza o una misma etnia. También se considera que se puede definir como talla baja aquella que aún estando dentro de los parámetros que uno pudiese considerar dentro de lo que es esperable o dentro de riesgo, mayor o igual a -2 desviaciones estándar para la población general, se sitúa por debajo del carril de crecimiento correspondiente a la talla genética. Recordar que cuando hablamos de talla baja es importante definir esa talla diana, esa talla genética, que como todos sabemos la sacamos de la talla de la mamá más la talla del papá dividido entre 2 y se sumaría el número 13 si es un niño o se restaría el número 13 si es una niña. Y de otra forma nos puede hablar un poco acerca de cuáles pueden ser, de pronto orientarnos un poco acerca de cuál puede ser la etiología de esta talla en estos pacientes. También hay otro concepto, ¿cierto?, en la cual se define talla baja cuando el paciente crece por lo general menor a -1 desviación estándar o más o menos 5 centímetros por debajo de la línea parental. Y también en general, como tú hemos visto, entre -1 a -2 desviaciones estándar se considera riesgo, -2 a -3 estamos a talla baja, pero cuando tenemos un paciente que va por una desviación estándar menor de -3 desviaciones estándar se considera una talla baja grave o incluso algunos autores hablan de talla patológica. Eso es un poco para que hablemos acerca de la prevalencia. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país efectivamente sí tiene sus propios reportes con respecto a cuántos pacientes o cuántos esta población pediátrica sufre de esta alteración antropométrica. Entonces, como podemos ver y todos de pronto ya conocemos, el ENSIN es la encuesta nutricional más grande que se realiza en nuestro país y es una herramienta que se utiliza para salud pública para mirar cómo está nuestra salud y nuestra nutrición. El ENSIM, el último ENSIM que salió en el 2015, ¿cierto? Miremos aquí en esta gráfica, nos muestra cómo se documenta para niños, ¿cierto? Y niñas, o sea, es decir, la primera infancia de 0 a 4 años, un retraso en la talla de 10,8. Aquí vemos un poco la tendencia desde el año 1990 al 2015 y cuando se saca este informe, lo que se dice es, ¿será que realmente este es un buen indicador? ¿Será que este realmente es una visión de lo que pasa en nuestro país? ¿O será que es que de pronto no estamos haciendo bien las cosas, no estamos midiendo a nuestros pacientes en la consulta, no estamos sacando esa relación entre talla para la edad y por lo tanto pues no sabemos exactamente qué tanta prevalencia hay de retraso en la talla o incluso talla baja patológica? Igual pasa para la relación y retraso en la talla de 5 a 12 años, en la cual vemos la tendencia, aquí en esta gráfica vemos de 2005 al 2015, en el cual también hay un descenso de 7,4 y otro es entre los adolescentes ya de 3 a 17 años, en la cual la tendencia pasa de 13,8 a 9,7 con respecto al retraso en la talla. ¿Qué es importante entonces saber? Como ya sabemos, pues ya hay unos índices, una tendencia de poder saber cómo es ese impacto de talla baja en nuestra población, sobre todo en nuestra población pediátrica. Entonces es importante poderlo clasificar. Como todos ustedes muy bien saben, pues hay unos factores que influyen para que se presente talla baja en general en la población. Entre ellos están los factores genéticos, que son cerca de la causa del 80 al 90%, asociados incluso a factores, a síndromes, como vamos a ver más adelante, errores innatos del metabolismo o incluso otras alteraciones como tal orgánicas. Y también están los factores epigenéticos que pueden oscilar entre un 10 a un 20%. Cuando hablamos de los factores epigenéticos, estamos hablando de las causas medioambientales, como todos ustedes saben, lo que es la parte de la metilación del ADN, los cambios de las histonas, el cambio, la silenciación de ciertos genes asociados, por ejemplo, a factores como nutrición, estrés, la parte socioeconómica, algunos disruptores neuroendocrinos que ya se han identificado. Hoy en día podemos ver que en general en las causas de talla baja en pediatría lo podemos mirar desde estos dos puntos de vista. De esta forma, podemos clasificar la talla baja en varios grupos. Lo podemos clasificar como talla baja primaria, como su nombre lo indica, hay algo genético, hay algo de base que me está predisponiendo a que este paciente tenga una talla baja. Los síndromes genéticos pues, son uno de los más importantes para descartar. Las displasias esqueléticas, como todos ustedes saben, la condroplasia, la hipocondroplasia, las displasias epifisiarias múltiples e incluso las rasopatías pueden ser diagnósticos diferenciales. Los niños que han tenido una condición de base pregestacional
pequeños para la edad gestacional, incluso que pueden tener un RCIU y que no han logrado ese reatrapaje que se requiere y que se necesita en la vida postnatal. También hay una talla baja secundaria que, como su nombre lo indica, encontramos una causa a la cual le podemos atribuir, dentro de las cuales en nuestra población lamentablemente la desnutrición sigue siendo una causa principal y primordial para identificar. Enfermedades sistémicas, como podemos ver en niños, reumatológicas, inmunológicas, infecciosas, continuas, puede contribuir a que este paciente tenga una talla baja. Las endocrinopatías, los desórdenes que tienen que ver con la parte de las hormonas de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1, las enfermedades metabólicas, los errores innatos de metabolismo es un conjunto de enfermedades que oscilan más de 1100 a 1200 enfermedades en las cuales se altera alguna de las rutas metabólicas y conlleva o puede conllevar una talla baja en la etapa pediátrica, la parte psicosocial e incluso iatrogénicas e incluso asociada a medicamentos. La talla baja idiopática, que es una de las que primero incluso los médicos piensan, es importante antes de pensar en esta talla baja idiopática, siempre pensar o descartar que sea una talla baja secundaria o incluso una talla baja primaria y de esta forma pues poder hacer un muy buen abordaje médico. Y hay otra clasificación que se llama las variantes de la normalidad. Esta incluso en algunos casos se considera que puede oscilar entre un 60 a un 80% e incluye la talla baja familiar, que también es una de las principales diagnósticos que tenemos. Vemos a la mamá, vemos al papá y decimos, ah, no, es que es chiquito porque la mamá y el papá tienen, también son de talla baja. Pero qué tal que ese papá o esa mamá también tengan una causa primaria, una causa genética, un error innato del metabolismo y que por lo tanto sea una patología que sea heredada y sea transmitido de generación en generación y hasta el momento pues no se le ha encontrado la causa como tal porque siempre se le ha catalogado y se le ha tildado como baja talla familiar. También hay un retraso constitucional de crecimiento de la pubertad que también está descrito dentro de las variantes de la normalidad. De esta forma, entonces, como hemos visto, la talla baja es importante su identificación temprana. Recordemos que en los niños, cuando hacemos una exploración pediátrica, tenemos que vigilarlos por completo, así el motivo de consulta sea otro, siempre lo que son la toma de signos vitales y la parte antropométrica es fundamental. Un peso aislado, una medición de una talla o longitud aislada, sin establecer indicadores antropométricos como el talla para la edad o longitud para la edad cuando son menores de 2 años, pues no nos va a poder guiar y no nos va a poder de pronto identificar las alteraciones. De esta forma, pues como ustedes pues muy bien saben, y el enfoque de esta conferencia es poder enfocar o poder identificar esos pacientes con talla baja y que pudiesen estar asociados a una enfermedad que es un error innato del metabolismo como es las mucopolisacaridosis. Entonces, en términos generales, voy a hablarles rápidamente qué son las mucopolisacaridosis. Son unas enfermedades que son consideradas para nuestro país como enfermedades huérfanas, unas enfermedades raras que tienen una baja prevalencia poblacional. Son enfermedades metabólicas, como su nombre indica, hay un defecto en el metabolismo a nivel de los mucopolisacáridos, de unas enzimas que normalmente se encuentran dentro de los lisosomas y que no funcionan bien. Son enfermedades que son de tipo hereditario. Son enfermedades que son conocidas como de depósito lisosomal porque si la enzima no actúa o actúa de forma deficiente, ese producto, ese glucosaminoglicano o también conocido como mucopolisacárido se empieza a acumular dentro del lisosoma y empieza a hacer daño tanto al lisosoma como a las otras organelas celulares. Entonces, estas enzimas, hay diferentes tipos de enzimas, como vamos a ver en el siguiente slide, los cuales se van a encargar de que esos glucosaminoglicanos se acumulen de forma anormal. Son enfermedades que son crónicas, son altamente progresivas, son muy heterogéneas, es decir, tienen un amplio espectro clínico, van desde formas atenuadas, leves, hasta formas severas con gran componente neuronopático, cognitivo e incluso del sistema nervioso central y periférico, y por lo general son multisistémicas. Son muchos los órganos y sistemas que se pueden alterar asociados a esta patología. Son enfermedades que se pueden heredar y dentro de las causas de la forma de heredabilidad, pues la más frecuente en ellas son de autosómica recesiva. Ahora vamos a mirar y ampliar un poco hacia ellas, excepto la mucopolisacaridosis tipo 2, que es el síndrome de Hurler, que se transmite ligada al cromosoma X. Esta es la forma como se clasifica en general las mucopolisacaridosis. Como podemos ver, son 7 tipos diferentes de mucopolisacaridosis con 11 enzimas distintas que se pueden afectar. Pues por cuestión de tiempo y el objetivo de esta charla es que vamos a hablar de esta, la tipo 1, que es la mucopolisacaridosis tipo 1 o el síndrome de Hurler, en el cual pues vamos a ver la importancia de su identificación temprana.
A lo largo pues, de la conferencia quise traer unas imágenes, ¿cierto? Son unas fotos de la vida real de estos pacientes, son pacientes que hacen parte de mi consulta de genética pediátrica. Tengo los respectivos consentimientos de sus padres y asentamiento de los pacientes y el fin es de tipo educativo y tratar de poder concientizarlos a todos ustedes de que efectivamente estos pacientes sí existen, están entre nosotros y ellos necesitan de nosotros, de nuestro apoyo para una identificación temprana y oportuna. Bueno, entonces, este tipo de MPS, que es la tipo 1, ¿cierto? Se llama el síndrome de Hodgkin. Aquí hay una enfermedad genética en el cual el gen afectado es el gen IDUA, que es el gen de la hidronosidasa. La enzima, por lo tanto, que también se afecta de la L-hidroxiasa, se encuentra localizada en el cromosoma 4, en el brazo corto, en la región 16.3. Es importante que sepan que tiene 19 kilobases, contiene 14 exones y se han descrito hasta el momento más de 200 mutaciones o variantes asociadas a este gen. ¿Por qué es importante conocer cuántas variantes o cuántas mutaciones hay? Porque en muchos casos se ha podido establecer la correlación entre el tipo de variante que presenta el paciente y las características fenotípicas. De una otra forma, pues podemos predecir y hacer un pronóstico sobre el grado de severidad que pueda tener ese paciente. Esa enfermedad tiene una incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes a nivel mundial y aquí el problema más importante es que esta enzima no funciona o funciona deficiente o parcialmente y por lo tanto pues se van a acumular unos mucopolisacáridos que son el dermatán y el heparan sulfato. Es una enfermedad que es multisistémica, es crónica y tiene una severidad variable como lo vamos a ver más adelante. Es el mecanismo entonces por el cual se produce esta mucopolisacaridosis. Entonces, esto lo que se hace normalmente dentro de un lisosoma cuando las enzimas se encuentran perfectamente, degrada esos mucopolisacarios, pero cuando hay un déficit enzimático parcial o total, esos mucopolisacarios no se van a poder degradar, se van a acumular, van a aumentar y van de una otra forma a dañar ese lisosoma. Ese lisosoma va a aumentar de tamaño y no solamente se va a dañar él, sino que también va a dañar las otras organelas celulares. Hoy en día se conoce perfectamente cuál es el origen, la fisiopatología de estas enfermedades. Se empieza siempre por la teoría de la citotoxicidad, o sea, mediada por tóxicos a nivel celular, a nivel de lisosomas. Lo primero que sabemos, y como ustedes muy bien lo acaban de saber, es que hay una alteración, un cambio a nivel del gen. El gen es el IDUA. Esto conlleva incluso a que haya una deficiencia de una enzima que se encuentra normalmente dentro del lisosoma. Esto hace que no se degrade normalmente esos glucosaminoglicanos o mucopolisacarios y se empiecen a acomodar. Ese acúmulo es como el primer paso del proceso de citotoxicidad. Posteriormente, esta disfunción de este lisosoma por este acúmulo de estos mucopolisacarios llega a un segundo paso que es un acúmulo secundario de diferentes sustancias a nivel de la membrana, de la composición de la membrana, lleva a una alteración de todo lo que es el tráfico vesicular, un daño a nivel de los mecanismos reparadores celulares como son la autofagia, llega también a que conlleve a que haya disfunción mitocondrial, disturbios o alteraciones a nivel de las vías de señalización mediada por calcio y por lo general, pues vamos a ver un proceso de disregulación en lo que son las señales de las vías de señalización, se activan los procesos inflamatorios y pues por los daño celular. Dentro del proceso de alteración en estos pacientes siempre va a haber un almacenamiento de estas sustancias. El almacenamiento primario, como sabemos, es del glucosaminoglicano y puede haber un almacenamiento secundario que puede ser de los glicosíncolos líquidos, del colesterol e incluso de gangliosios y este acúmulo secundario de estas partículas, la lactosilceramida también puede conllevar a que haya compromiso del sistema nervioso central en estos pacientes. Hoy en día también conocemos muy bien por qué se causa el daño a nivel de las neuronas, a nivel del sistema nervioso central. Como sabemos, hay un acúmulo primario, hay un acúmulo secundario de sustancias, hay daños en los mecanismos reparadores, en el estrés oxidativo, en la función mitocondrial, se empiezan a acumular una serie de proteínas, hay un proceso de neuroinflamación y en general todos estos daños de neurotransmisores, de composición de membrana y de disfunción en estas vías metabólicas va a llevar a un proceso de neurodegeneración y por lo tanto muerte celular.
Y a nivel del hueso, ¿cierto? Y a nivel del cartílago, que es una de las manifestaciones frecuentes en estos pacientes, igual van a haber unas vías de señalización que están dañadas. La mTORS es una de las más estudiadas. Hay un daño a nivel del colágeno, lo cual explica todas las manifestaciones articulares que vamos a ver que pueden presentarse en estos pacientes. Hay daños a nivel de los factores de crecimiento de fibroblasto y en general pues se empieza a dañar el hueso y empieza a traer alteraciones en la forma o en la arquitectura de este mismo. Bueno, sabiendo entonces cómo se dividen, cómo, por qué se caracterizan, cuál es de una u otra forma, cómo es la manifestación y cuál es la fisiopatología, pues es importante saber que esta enfermedad, como les dije inicialmente, es una enfermedad que se transmite de forma autosómica recesiva. ¿Qué significa esto? Que por lo general el padre y la mamá son afectados, ¿cierto? Tienen la mitad de sus alelos afectados y en el momento de la segregación de gametos, pues hay una probabilidad de un 25%, es decir, uno en cuatro de tener un hijo afectado, tiene la probabilidad de un 50% de tener un hijo que también sea portador de ese alelo defectuoso igual que ellos y de un 25% de tener un hijo no normal o no afectado. ¿Por qué es importante? Y lo vamos a ver más adelante, porque cuando tenemos un diagnóstico como tal específico de ello y si hacemos un buen asesoramiento genético, pues vamos a hacer todo lo que son estas actividades de prevención. Prevención porque yo le digo a esa mamá el riesgo de esa mamá y ese papá el riesgo de recurrencia y podemos tomar conductas e incluso previas para evitar pues, que vuelva a aparecer ese fenómeno dentro de esa familia. Ahora vamos a hablar entonces acerca un poco de la clínica. Entonces, como les dije, esta enfermedad es multisistémica y de una otra forma tiene un espectro clínico variado. Va desde una forma severa, como vemos representado en este paciente, en el cual es el síndrome de Horler como tal, Horler completo, en el cual, como vemos acá y más adelante vamos a detallar, tiene un compromiso, y el más importante es el compromiso neuronopático, el componente cognitivo, tiene síntomas que se manifiestan incluso severos y son tempranos. Hablando de talla baja, y vamos a ver, es una de las manifestaciones y los signos tempranos en estos pacientes con Horler. Empiezan a tener una detención del crecimiento o una alteración en la maduración ósea y esto puede ser uno de los signos iniciales para poder identificarse. Estos pacientes también presentan hipoacusia, presentan facies toscas, como vamos a ver más adelante, voy a describirlas cada una de ellas. Pueden presentar megalia, hepatoesplenomegalia y lo más importante y la importancia de identificación temprana es que pueden tener una muerte temprana. Entonces, si detectamos a tiempo, de una otra forma podemos tratar de aminorar o de una otra forma retrasar todos estos procesos a través de la identificación y el tratamiento oportuno. La forma intermedia la llamamos el síndrome de Horler-Shea, tienen menores complicaciones que los Horler completo. Por lo general se empiezan a ver incluso a manifestar entre los 3 y los 8 años y la talla, incluso retraso en la talla se empieza a ver incluso hasta esta edad o incluso esta edad que puede ser un poco más tardía. La mortalidad pues mejora con respecto a la anterior, pero sí hay mucha componente de la morbilidad. Se presenta mucho compromiso articular, mucho compromiso óseo, compromiso oftalmológico como opacidad corneal que conlleva incluso a una discapacidad mayor, hacen infecciones frecuentes, lo cual hace de riesgo de mortalidad, hacen hernias que van a requerir de procedimientos quirúrgicos y pueden hacer incluso megalias, pero no tan severas como la forma Horler. Y este último paciente que es el espectro que conocemos como el espectro más atenuado, donde los síntomas son un poco más leves y una de las características más importantes es que no hay componente neuronopático, es decir, no hay compromiso de la parte cognitiva en este paciente. Son síntomas atenuados, de hecho podemos decir que cuando hay estas presentaciones tan atenuadas y tan leves, es el reto mayor que tenemos nosotros los médicos de identificación temprana porque no tiene el cuadro florido que tiene un paciente con Horler, pero de la sospecha clínica, de conocer algunos signos y síntomas de alarma, pues nos puede orientar a su diagnóstico. El pronóstico de vida en esta forma, que es la forma atenuada que es la SHAE, es mejor, sobrevive de 30 a 40 años, la edad de presentación es variable, depende también pues de las características como tal del paciente, la afectación neurológica, como decía, leve o no casi imperceptible, y sí lo que más tienen son componente articular, componente incluso cardíaco, puede haber daño valvular de la válvula mitral, de la válvula aórtica, pueden tener también hipoacusia y compromiso a nivel oftalmológico como es la opacidad corneal y el glaucoma. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas de un paciente que vamos a ver por lo general.
en las formas severas, en la forma Horler, entonces vemos que tienen unas facies, como vemos aquí en su cara, toscas, tenemos el cabello, un cabello que está engrosado, la frente, pues no lo alcanzamos a ver aquí en el paciente, pero es un paciente con una frente amplia, presentan unas cejas muy pobladas que llamamos sinofridia, hay hipertelorismo, es decir, hay un aumento de la longitud entre los cantos internos, hay estos pliegues que se hacen a nivel de los párpados, que son los famosos pliegues epicánticos, hay un puente nasal que es amplio deprimido, hay unas narinas que están bastante pronunciadas, unos labios que son gruesos y un mentón que de una otra forma está en la parte, o sea, que está protruido. Por lo general tienen pues una carita, como lo vemos aquí, abotagada con un cuello corto. Esta es la apariencia que podemos ver, sobre todo en pacientes con síndrome de Horler tipo Horler, con tal forma severa de presentación y que de pronto puede ser fácil su identificación por ese fenotipo. ¿Qué otras cosas podemos ver en general? No significa que todos los pacientes puedan tener o que deban de tener necesariamente todos estos síntomas, no, esto es formas generales. A nivel pulmonar pueden tener el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, pueden hacer infecciones respiratorias, este es uno de los signos de alarma en estos pacientes a repetición, entonces son pacientes que consulta continuamente a donde el médico general, a donde el pediatra, por otitis, sinusitis, amigdalitis, rinitis, bronquitis, neumonías a repetición, y esto debe hacer pensar de nosotros que algo está pasando, ese paciente que cada rato consulta, que son infecciones graves, que incluso pueden llegar a complicarse, pues tenemos que empezar a indagar y buscar un poco más. Insuficiencia respiratoria puede llegar a estos pacientes, puede ser una enfermedad pulmonar restrictiva e incluso obstructiva y pues como todos sabemos, pues llegar lamentablemente a un colapso respiratorio y fallecer. A nivel del abdomen, uno de los signos más importantes es que podemos ver un abdomen globoso asociado a una hepatomegalia, a una esplenomegalia e incluso presencia de hernias, que puede ser otro de los signos de alarma. Hernias umbilicales, hernias inguinales, que incluso puede haber sido operado previamente y vuelve, reincide y aparecen estas hernias, lo cual se debe a que al acúmulo de esos mucopolisacáridos, dado que como es una enfermedad que es crónica, continua, pues se va a seguir acumulando allí y por lo tanto el defecto va a continuar. Y a nivel cardiovascular, que es uno de los sistemas que más impacta esta enfermedad y que por lo tanto aumenta la tasa de morbilidad y sobre todo de mortalidad, podemos ver enfermedades valvulares, como les decía, la válvula mitral y la aórtica son las más afectadas, lesiones endoteliales, alteraciones a nivel de las arterias, puede haber signos de hipertensión pulmonar, la hipertrofia ventricular izquierda incluso puede ser uno de los signos tempranos de compromiso cardíaco, la cardiomegalia, las presencias de arritmias también se asocian, enfermedades coronarias y por último, como todos sabemos, pues un corazón que esté insuficiente puede llegar a la muerte. Otras manifestaciones clínicas, como decíamos, es una enfermedad multisistémica, está la parte oftalmológica. Con respecto a la parte oftalmológica, los pacientes pueden presentar opacidad corneal, pueden presentar glaucoma, alteraciones a nivel de la retina, una retinopatía, puede haber una compresión del nervio óptico y reducción en general de efectos de refracción que va incluso los más frecuentes, miopía, astigmatismos. A nivel ontológico, sus pacientes tienen una deficiencia de dentición, presentan caries dental, unos dientes que son muy espaciados, con un esmalte que es hipoplásico y por lo tanto pues hay un riesgo aumentado para hacer fracturas dentales. A nivel neurológico, pues hay un componente tanto conductual, entonces componente alteración del comportamiento, alteraciones neurológicas y psiquiátricas, pueden tener convulsiones, pueden tener hidrocefalia, signos a nivel de una resonancia magnética o encontrar hidrocefalia comunicante, a nivel de la médula espinal, y es uno de los puntos más importantes para evaluar en esos pacientes, puede haber signos de compresión medular y secundario, pues todas sus complicaciones, signos de hipertensión endocraniana y por la misma arquitectura, por el mismo compromiso, el riesgo medular, la misma forma de la cabeza, de su cuello corto, pues puede haber riesgos anestésicos en caso de requerirse. Y a nivel otorrinolaringológico, pues podemos tener un paciente con una neofacusia, que puede ser neurosensorial, pero también puede ser conductiva, que por lo general es progresiva y pues va a aumentar esa discapacidad. Va a haber deformidad en los huesecillos del canal auditivo, va a haber rinorrea crónica, que incluso es un signo también importante para identificar tempranamente, infecciones recurrentes, como lo habíamos visto, e hipertrofia de amígdalas e adenoides, lo cual conlleva que sea incluso paciente roncador crónico. Y es importante saber, como les había comentado,
El trastorno cognitivo solamente se presenta sobre todo en la variedad Horler. En la forma Shake, que es la atenuada, pues es una de las grandes diferencias con respecto a los pacientes Horler. Entonces vemos que tenemos un paciente que puede estar neuronopáticamente comprometido por su compromiso cognitivo versus un paciente que no tenga compromiso cognitivo, y esa es la forma atenuada de esta patología. Y a nivel musculoesquelético, que es básicamente como nuestro enfoque en la noche de hoy, tratando de identificar y que nos concienticemos de la importancia de este signo de detección temprana, la talla baja. La talla baja es supremamente importante. Vamos a ver unos algoritmos que nos van a guiar un poco acerca de cómo, cuándo empezar a diagnosticar un paciente y pensar en esta patología. Recordar que esos pacientes, la tendencia de talla del adulto va a ser entre 130 a 164, incluso va a haber pacientes que pueden tener una talla baja muy severa, incluso otros que pueden llegar hasta promedio de la población. Para algunas formas, dependiendo del fenotipo, pues las de Horler Shave, ¿cierto? Puede llegar a incluso un crecimiento normal hasta los 9 meses y a partir de ahí empezar a ver una detención de ese crecimiento como tal epifisiario e incluso de las formas atenuadas, por ejemplo, como la forma Shave, hasta el año de edad incluso pueden llegar a tener normal crecimiento y de ahí empezar a ver el declive. Hay otros que incluso se pueden demorar un poco, llegar hasta los 3 años y notar una talla normal o un riesgo de talla baja, el cual es importante, por lo tanto, hacer el seguimiento de esa velocidad de crecimiento, porque si ese riesgo de talla baja se nos pasa a talla baja y de un momento a otro pasa a talla baja severa patológica, pues ya es muy tarde. Lamentablemente hemos estado ante un paciente que ha venido declinando, que ha venido teniendo retroceso en todos sus procesos de maduración ósea y no lo hemos podido identificar oportunamente. Aunque la conferencia como tal habla de importancia de talla baja patológica, se considera que es un diagnóstico evidencial, pero también otro de los objetivos de esta charla es decir, no esperemos a que sea una talla baja patológica, sino que empecemos a identificar los signos, identificar los síntomas y desde ese paciente que tiene una talla baja solo o incluso un retraso en la talla, pues empezar a mirar si tiene otros signos y otros síntomas asociados que nos puedan guiar hacia esta patología. En otros pacientes, mire que, por ejemplo, la gran mayoría, sobre todo en los Horler Shake, que es la forma, vamos a ver que pueden tener entre menos 2 desviaciones estándar a intermedia, empezar menos 2,5 desviaciones estándar a los 9 a 10 años. O sea que aquí ya estamos hablando que hay un retraso ya bastante grande para poder identificar a este paciente y es el objetivo que no nos pase con nuestros próximos y futuros pacientes que tengamos en nuestra consulta. Hay también en esos pacientes un estancamiento repentino o incluso un cambio lento de la velocidad de crecimiento, como decíamos anteriormente, aceleración del crecimiento puberal, que es otra de las características que vemos cuando entra en la etapa de adolescencia, en la etapa de la pubertad, que no es el adecuado, no es el que estamos esperando o incluso puede estar ausente en las niñas sobre todo, y maduración ósea tardía, como les comentaba anteriormente. ¿Qué otras características pueden tener estos pacientes a nivel musculoesquelético? Signos de disostosis múltiple. Ahora vamos a ver en otro slide y vamos a profundizar un poco porque estamos hablando de la parte ósea, muscular y esquelética. Puede haber signos de displasia esquelética, protrusión del tórax, la cifoescoliosis, que incluso al igual que la talla baja puede ser uno de los signos tempranos, incluso la presencia de jiba en un niño. Entonces, tener cifoescoliosis o jiba es importante poder descartar la presencia de una mucopolisacaridosis. Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano y la rigidez articular. Como todos de pronto si han tenido la oportunidad de ver en internet o asistir a otras charlas, pues uno de los signos característicos es esto, lo que vemos en ese paciente, la manito engarra, lo cual pues produce más discapacidad y de una otra forma más disconfort para hacer todas sus actividades diarias. La coxa valga, el lleno valgo es otra de las características de ellos y sobre todo la presencia de dolor y deformidades óseas. Ese es un ejemplo, esto es sacado de un paciente que fue publicado, entonces miremos cómo es esa velocidad de crecimiento, vemos cómo nace, va pasando el tiempo, va pasando los años, llega a los 5 años, vemos que tiene en su tablita como tal de crecimiento y desarrollo, en su desviación, perdón, en su indicador antropométrico talla para la edad, llegó a -1 desviaciones estándar, pero mire cómo va declinando, va declinando, va hacia abajo y a medida que va aumentando de edad, pues efectivamente va disminuyendo su desviación estándar hasta que llega el proceso de diagnóstico. Esto exactamente es lo que no queremos, hacer un retraso, esperar a que llegue a esta etapa de los 10 años, de la pubertad, incluso con unas alteraciones que se pudieron haber identificado desde esta etapa temprana.
así lo consideremos un retraso en la talla, es mejor estudiarlo y si tiene algunos otros signos asociados, con mayor razón. Igual este. Entonces, este es un proceso de mirar cómo puede ser este paciente o incluso en algunos que se puede estancar. Puede seguir allí, no es tan severa esa reducción, pero si estoy acompañado de otros signos y síntomas de alarma, como les acabé de mostrar en los pacientes, pues es importante pensarlo y descartarlo. Estos son entonces ya casitos de los pacientes, casitos de la vida real que les quise traer para que vean cómo es la progresión clínica de un paciente. En este caso voy a hablar de un paciente que sería como el ideal que pudiésemos hacer en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos ya los medios para el diagnóstico, los medios para tratar a este paciente. Lo más importante es que lo identifiquemos, o sea, que la tarea aquí en adelante y el reto lo tenemos son nosotros como médicos, como clínicos, la identificación temprana. Entonces miramos que este paciente nace aquí, lo único raro es que efectivamente nació macrosómico. Posteriormente, en la etapa postnatal temprana, encontraron pues unas cardiopatías congénitas, tuvo un ductus que cerró espontáneamente, un foramen oval permeable también que cerró espontáneamente, pero algo que empezó a llamar la atención en los médicos es la presencia de laringomalacia. Laringomalacia dejó otra de las alteraciones que se pueden asociar con pacientes con mucopolisacaridosis. ¿Qué otra cosa había? Infecciones respiratorias a repetición. Entonces, probablemente el médico que hizo el diagnóstico inicial, pues tenía un poco conocimiento respecto al tema, hacía episodios de apnea y hipopnea severa, tenía hernias y rápidamente, como podemos ver, al año se le hizo el diagnóstico. Rápidamente en este paciente como tal se pudo hacer pues intervenciones como tal terapéuticas, trasplante de médula ósea, empezó una terapia que tenemos en este momento disponible que es la terapia de reemplazo enzimático, de la cual vamos a ver más adelante. Se le hicieron todos los procedimientos quirúrgicos que se requirió para mejorar esa calidad de vida. Aquí estamos mirando un poco cómo ha sido la regularidad del uso de la terapia, porque como todos muy bien sabemos, entre más temprano se inicia la terapia y entre más regular sea, pues más los resultados van a ser mucho más óptimos. Efectivamente, el paciente tenía su confirmación diagnóstica, ahora vamos a ver cómo se debe confirmar y si vemos el seguimiento y cómo van sus órganos, ¿cierto? Pues vemos que ecocardiográficamente, la parte cardiovascular muy bien, la parte espirométrica muy bien, no tenía megalias, no excretaba tantos glucosaminoglicanos y el hecho de que no excrete por la orina tanto mucopolisacárido nos habla de pronóstico y de una otra forma de que tiene respuesta con la terapia efectivamente está actuando, mejora de sus arcos de movilidad, mejora el test de caminata que indirectamente uno evalúa la parte respiratoria, la parte cardíaca y la parte muscular y tiene un neurodesarrollo normal, sin infecciones y con una adecuada velocidad de crecimiento. Y pues este paciente actualmente pues se encuentra en tratamiento transdisciplinario con terapias de neurodesarrollo y su terapia de reemplazo enzimático y pues tiene una vida más o menos estable y sin compromisos grandes. Versus este paciente, que a pesar de que es una forma atenuada, una forma leve, ¿cierto? Nada aquí. Posteriormente empiezan a alterarle, a encontrarle a los 4 años anormalidades en las manos, una rigidez, no crecía, es el término utilizado, la mamá se veía chiquito, otros términos que utilizan ellas, con un abdomen distendido, con un tórax prominente, requirió procedimientos quirúrgicos, como vemos aquí, umbilical, inguinal, hacía infecciones a repetición, hospitalizaciones, desde el nacimiento incluso, una identificación e incluso temprana a los 18 años de glaucoma en un paciente. Entonces, con todo este espectro clínico, ¿cierto? Ya podemos decir algo pasa en este paciente. Son muchos órganos, como estamos viendo, son muchos sistemas los que están afectándose y por lo tanto en un paciente que tiene una talla baja. Entonces es importante que veamos que no se nos puede escapar estos pacientes porque estos pacientes nos están hablando, nos están diciendo, mire, tengo doctor algo, por favor identifíqueme, por favor encuéntreme tempranamente. Hasta que en este año, pues yo pertenezco también a una fundación que se llama Fundación para la Prevención de la Discapacidad y efectivamente, pues a través de la fundación pudimos hacer esa historia clínica, ese abordaje como tal, ese examen completo y pues pudimos diagnosticar el paciente. Lamentablemente, pues por temas de dónde se encontraba, el del régimen de salud, pues el paciente pues no siguió controles con nosotros y pues lamentablemente pues no tenemos conocimiento actualmente de qué pasa con él. Pero mire que la importancia de la identificación de este paciente, de la notificación para poder hacer todo el seguimiento y el respectivo asesoramiento genético. Entonces, con esto, ¿qué quiero yo dejarles como de importancia? Que debemos sospechar, que la sospecha clínica es el arma más grande que tenemos todos nosotros, que diagnosticar no tiene por qué ser raro, por eso empezamos a hablar no de los signos que puedan ser raros, no, la talla baja
Es una causa incluso de consulta frecuente que tenemos que empezar entonces a pensar en esta patología cuando tengamos un paciente con una talla baja, que no hay que esperar a que sea patológica, que no hay que esperar a que sea severa, sino que incluso desde un retraso en la talla, empezar a mirar y si tiene asociado otros signos y otros síntomas, pues empezar a mirar esta probabilidad. Para poder ¿qué hacer el diagnóstico? Entonces, con la sospecha clínica como tal, yo necesito hacer la confirmación. El diagnóstico, ¿cómo puedo hacerlo? Prenatal, sobre todo si tengo un antecedente familiar de otro paciente con esta enfermedad, por lo que decíamos, con una enfermedad genética hereditaria y una probabilidad de heredarse en un 25%. El tamizaje neonatal sería como lo ideal, pero como todos ustedes saben, pues lamentablemente en Colombia aún solamente tenemos tamización para TSH, hipotiroidismo congénito. La sospecha clínica, vuelvo, insisto, debe partir de sospecha clínica y los paraclínicos que tenemos que apoyar, y ahora vamos a ver unos algoritmos. Tamizaje metabólico es una de las herramientas que tenemos actualmente y vamos a ver más adelante cómo es, cómo se hace. Es supremamente fácil, es incluso económica, lo cubre el POS, tiene código CUPS y se puede solicitar sin ningún inconveniente. Y la confirmación diagnóstica que tenemos que hacer en ese paciente. Y siempre yo coloco en mis presentaciones la importancia del árbol genealógico. ¿Por qué? Porque como sabemos, a partir de uno de esos miembros de la familia, que se podemos llamar como el caso índice, pudiésemos identificar otras personas que también tengan las mismas características y que por lo tanto se puedan beneficiar de un diagnóstico asociado a uno de los familiares. Entonces vemos el tamizaje neonatal, lamentablemente en talón, actualmente solo hacemos pues lo que decíamos, TSH para hipotiroidismo congénito, eh, que con respecto a la fase clínica, pues es importante reconocer y saber que hay unos signos y síntomas de bandera roja, que son como unos signos y síntomas cardinales que nos orientan, que nos guían al diagnóstico. En las formas severas, que es el síndrome de Horle, pues se ven los rasgos faciales dismórficos y bruscos, como veíamos en el primer paciente, sus características, su cara abotagada, su cuello corto y todas esas alteraciones en el fenotipo. Alteraciones radiológicas que vamos a ver incluso en la siguiente slide y la talla baja. Aquí vuelvo y subrayo la talla baja porque la importancia de esta conferencia es todo paciente con talla baja debiésemos pensar en mucopolisacariosis y lógico pues asociado a unos signos y síntomas y por eso voy a mostrarles más adelante unos algoritmos que son muy importantes, son básicos y son de más que todo como de concientización de la importancia de implementación. La presencia de infecciones respiratorias frecuentes en estos pacientes, alteraciones en el tamizaje auditivo, recuerden que ellos hacen hipoacusias, restricción de la vía aérea superior, tener ronquidos, la traqueomalacia es fundamental, recuerden el paciente que les mostré de primero, la presencia de traqueomalacia al nacer pues debe ser uno de los signos de alarma, las alteraciones ecocardiográficas y electrocardiográficas, recuerden la hipertrofia ventricular izquierda en muchos casos es uno de los principales signos y primeros signos de componente cardiovascular. El hígado, el vaso grande, la presencia de hernias inguinales y umbilicales e incluso a repetición, la rigidez articular, la debilidad muscular, el retraso en el desarrollo y en el habla, sobre todo en las formas severas de la enfermedad, el deterioro neurológico también para las formas severas de la enfermedad y como decíamos, pues estos pacientes van a tener alteraciones y componente por su misma anatomía para hacer ningún tipo de intervenciones quirúrgicas y por lo tanto van a requerir incluso cirugías frecuentes. Y por lo tanto, pues todos los procesos de anestesia e intubación pues van a ser con dificultad. Con respecto a los signos radiológicos, como estamos hablando de la importancia de la identificación temprana desde una talla baja, desde un compromiso óseo, desde un compromiso articular y muscular, pues uno de los signos más característicos y que cada vez los radiólogos están más concientizados de la importancia de descartar estas enfermedades son los signos de disostosis múltiple. ¿En qué consiste esto? En varias alteraciones que nos pueden reportar en una simple radiografía que hagamos en estos pacientes. Podemos ver engrosamiento de los huesos craneales, puede haber un cierre prematuro de suturas, puede haber una alteración a nivel de la silla turca, con unas alteraciones morfológicas, unas clavículas que van a estar alteradas morfológicamente, pueden ser cortas y también engrosadas. Y las manos y los pies, que es como lo característico, que nos decíamos que se ven como manos y pies en garra, y radiológicamente los definen como si fueran unas falanges en bala, que significa que, pues, que tienen unos deditos que están acortados, que están ensanchados, que tienen una forma como de trapecio y esta es una de las formas como se identifica y se describe radiológicamente las manos y los pies en estos pacientes.
Como les decía, a nivel óseo y a nivel articular y a nivel de la columna, ¿cierto? La cifosis, la presencia de escoliosis o la presencia de giba nos debe hacer pensar en un paciente con una mucopolisacaridosis. Bastante común ver en estos pacientes, sobre todo a tempranas edades, 3, 4 años, pacientes con esas alteraciones, pensar en que puede ser una MPS. También hay alteraciones a nivel de los cuerpos vertebrales. Se dice que tiene esas vértebras se ven en forma de pico anterior, en la parte anterior se ve en forma de pico, sobre todo a nivel de las vértebras L1 y L2, y la platispondilia que también se puede estar asociada a estas MPS. A nivel de la cadera, incluso es una de las radiografías que debiésemos solicitar. Vamos a ver signos a nivel de esta parte, signos de distortosis, vamos a ver coxa valga, vamos a ver alteraciones a nivel de las epífisis, de la femoral, vamos a ver displasia acetabular y vamos a ver cómo aquí muy bien lo ven en la fotícula, en la gráfica, pues esta forma de encuña anormal que se presenta a nivel del acetábulo. Entonces hemos visto que podemos diagnosticarlo de diferentes formas y ahora venimos a la sospecha diagnóstica a través del tamizaje metabólico. ¿Qué es este tamizaje metabólico? Es un examen en orina en el cual yo puedo medir, aquí este tamizaje metabólico pues está midiendo varias cosas, aminoácidos, carbohidratos y mucopolisacarios, pero incluso hay un tamizaje que es específico para glucosaminoglicanos o mucopolisacarios y lo puedo medir ya sea cuantitativa o cualitativamente, ¿cierto? A través de unas pruebas colorimétricas y utilizando diferentes reactivos y si efectivamente me sale positivo, pues es una asociado a todas las manifestaciones clínicas, pues una alta sospecha de estar ante una MPS. ¿Qué es importante? Como todos saben, el tamizaje no es diagnóstico, es un método de guía para seguir yo mi proceso de identificación. También es importante que sepan que no diferencian el fenotipo, o sea que si yo tengo más o menos de acúmulo de glucosaminoglicano, no es porque tenga un fenotipo severo o un fenotipo atenuado. No diferencia entre los tipos de MPS, como veíamos inicialmente, hay 7 tipos de MPS con 11 enzimas deficientes y entonces ese resultado no me va a diferenciar entre uno y otro. Y algo supremamente importante y que todos tenemos que estar conscientes es que el resultado negativo no me va a excluir el diagnóstico. La sospecha clínica siempre es el arma más importante y la de prioridad para poder establecer y poder seguir con este reto que es el de establecer un diagnóstico exacto. ¿Qué otro prueba puedo utilizar? Como tamizaje, yo puedo hacer una medición de la actividad de la enzima, ¿cierto? La L-hidrogenasa que está alterada en sangre colectada en papel de filtro y este, pues, si está alterado, pasaría al diagnóstico confirmatorio. Y el diagnóstico confirmatorio lo puedo hacer de dos formas. A través de la medición de la actividad enzimática, ¿cierto? En leucocitos o fibroblastos, y pues todo lo que utilizamos hoy en día es los leucocitos, los fibroblastos, porque es pues muy agresivo, muy invasivo, entonces se prefiere utilizar y o el estudio molecular a través de la secuenciación del gen que se encuentra implicado, que es el IDUA, y pues miramos si hay efectivamente alguna variante o alguna, anteriormente se conocía como mutaciones, actualmente se conocemos como variantes en este el gen que sea la responsable de todas esas características de este paciente. Y por último, lo que les decía, el árbol genealógico, porque a través de hacer un buen seguimiento de estas generaciones, pues puedo encontrar pacientes, como por ejemplo el caso clínico de este paciente que efectivamente pues fue a la consulta porque le veían algunos rasgos, miren, rasgos faciales, efectivamente el médico que lo vio, el pediatra, lo vio y decía, tiene una frente amplia, mírele las cejas, mire cómo está espaciadito los cantos internos, mírele cómo está el filtro, mire cómo está el mentoncito que está retraído, mire un poquitico las manitos, el cuellito, y al hacer el árbol genealógico, pues efectivamente resulta que tiene un hermanito que también es gemelar y efectivamente tiene todo el fenotipo de él. O sea que a raíz de un solo paciente que asiste a una consulta y poder hacer este árbol genealógico, podemos identificar otros familiares. ¿Qué es importante? Como les dije, esta es una enfermedad huérfana. Recordar que tenemos en nuestro país un protocolo de salud pública de enfermedades huérfanas que se pueden descargar, que efectivamente esta enfermedad, una vez se confirme, se debe notificar al CIVIGILA a través de pues, esta ficha de notificación de enfermedades huérfanas raras, que es el código 342, que esto es de obligatoriedad y que efectivamente pues esta patología pues pertenece al listado actualizado de enfermedades raras de nuestro país, que es el 5265 del 2018, por el cual aparecen las 2.190 enfermedades que en nuestro país como tal, por su baja prevalencia, son consideradas como huérfanas o raras.
Y aquí pues vemos el número consecutivo de la resolución y en dónde se encuentra esta MPS y tiene efectivamente incluso su propio CIE-10 de clasificación, incluso su propio código CURS para poder hacer los exámenes que requeremos. ¿Qué es importante también saber? Pues que tenemos muchos diagnósticos diferenciales, claro que sí, sobre todo con otras patologías, otras enfermedades de depósito lisosomal, como son la manocidosis, como es la cialidosis, como es la gangliosidosis, como son la manocidosis, la fucosidosis. Todas estas enfermedades en general tienen características que son comunes a ellas. Pueden tener visceromegalias, pueden tener alteraciones a nivel de la excreción de los gases urinarios, pero lo importante al menos es pensar de que ellas existen y que incluso, sobre todo en esta, la mucopolisacaridosis tipo 1, pues tiene una terapia que es específica para ella y que va a impactar en la historia natural de esta enfermedad, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué ocurre retrasos? Pues porque lamentablemente pues muchos de estos pacientes nacen y no es usual verle características físicas o fenotipo sindrómico al nacer, porque lamentablemente no tenemos un tamizaje neonatal en nuestro país, porque los signos y síntomas pues son casi siempre dolencias del niño. ¿Qué significa eso? Ah, no, es que le da otitis, le da sinusitis, rinitis, sinusitis, eso es normal en los niños. No, pero en un paciente que tenga infecciones a repetición, que tenga hernias, por ejemplo, que tenga soplo, que tenga problemas auditivos, que tenga problemas del neurodesarrollo, o incluso que me está quedando chiquito, estoy con retraso en la talla y ya pasó a talla baja, entonces tengo que identificarlo oportunamente. También otro de los retos es que tiene una presentación clínica heterogénea, como les decía, hay una forma de leves, donde hay unos pocos signos y síntomas, a una forma severa que es mucho más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque hay un retraso en el neurodesarrollo, hay un componente cognitivo que pues lo hace un poco más identificable y más observable. ¿Por qué también es difícil? Porque es una enfermedad que es progresiva, que es crónica, que tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad y porque sigue habiendo un retraso entre los signos y síntomas y el diagnóstico. Lamentablemente, esta es una de las barreras que tenemos hoy en día y que tenemos que luchar para que eso no siga ocurriendo. Y una de las estrategias pues, que estamos utilizando es la de hoy, a través de la educación médica, la concientización de la importancia de identificación. Las licitaciones del sistema de salud, el desconocimiento que tenemos exactamente sobre cuántos casos efectivamente hay en nuestro país, qué tanta prevalencia, qué tanta incidencia, qué tanta carga de morbilidad hay. Y la otra, pues también que es importante, lo que decíamos, no todos conocemos de esta enfermedad, no todos sabemos que si tengo un niño con una talla baja, pues debo pensar en una mucopolisacaridosis. Uno siempre cree que son enfermedades extremadamente raras que nunca las voy a ver y pues eso no es verdad. Entre nosotros existe esta alteración y esta enfermedad. De hecho, en el suroccidente colombiano, ¿cierto? Nosotros, el grupo de investigación de nosotros ha hecho estudios y hemos visto que por fenómenos de endogamia, por fenómenos poblacionales, poblaciones indígenas que han sido alejadas geográficamente, pues hay mayor probabilidad que haya estas patologías e incluso hemos tenido estudios de efectos fundadores, es decir, unas alteraciones o unas variantes que son propias, son autóctonas, nunca antes descritas en la literatura de pacientes con mucopolisacaridosis. Entonces, ese es uno de los algoritmos que son fáciles de poder aplicar y que recientemente pues, se publicó en el año 2019. Este es un algoritmo para las mucopolisacaridosis de tipo atenuado. Entonces, como podemos ver, hay dos factores supremamente importantes. Si yo tengo un niño con una alteración o un detenimiento, una detención de la velocidad del crecimiento o tengo ya un adolescente en el cual hay una alteración en la pubertad, y tengo, por ejemplo, alteración en la movilidad, esa rigidez articular o esa alteración, esa morbilidad asociada por los movimientos articulares limitados, pues debo hacer una evaluación radiológica. Si yo veo que esa radiografía, por ejemplo, como veíamos ahora, hay signos de disostosis múltiple, ¿cierto? Como vemos en cada uno de los órganos, pues yo debo considerar una mucopolisacaridosis o incluso otro error innato en metabolismo y lo más importante es referirlo a una persona que sea experta para poder hacer. Incluso, si ustedes quieren, pueden pasar aquí, hacer los glucosaminoglicanos en orina. Recuerden que estos tienen código CUP, se llama así, glucosaminoglicanos en orina, y se pueden hacer de forma cualitativa y cuantitativa, como para ir adelantando, y podemos mandarlo donde el especialista, el experto. Es importante siempre remita, identificar, oriente al paciente y remita a ese paciente.
Ese es otro de los algoritmos, ¿cierto? Basado sobre todo ya en otros síntomas, haciendo un checklist de síntomas. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Como estamos hablando de la importancia del impacto a nivel óseo articular, entonces la talla baja y algún tipo de trastorno en el crecimiento, asociado a todos los signos que veíamos ahora, que pueden ser signos de bandera roja, síndrome del túnel carpiano, rigidez articular, alteraciones oculares como opacidad corneal, glaucoma, alteración en la retina, hepatoesplenomegalia, hipoacusia, alteraciones cardíacas, quirúrgicas. Debemos considerar una mucopolisacaridosis. ¿Qué debemos hacer? Volvemos a lo mismo, los glucosaminoglicanos en orina. Recuerden que este test es un test fácil, rápido, económico, pero también es importante que ustedes sepan que tener un test negativo no me exime de que tenga yo efectivamente una mucopolisacaridosis, y entonces podría ser entonces es una medición enzimática. Como lo decíamos inicialmente, puede ser un tamizaje en papel de filtro y yo miro cómo está esa enzima, y si se encuentra deficiente, pues efectivamente yo hago todo el proceso de confirmación diagnóstica, y eso se hace a través de la remisión oportuna de un experto en el tema. Entonces, teniendo todo ese espectro y como viendo que esos pacientes son unos pacientes que tienen una enfermedad multisistémica, ellos requieren de un programa de atención que sea integral, transdisciplinario, interdisciplinario y personalizado para ellos. Recordar que debemos emprender diferentes líneas de estrategias, métricas de detección, de tratamiento, de registro, de notificación para poder ayudar con esas tasas y esas estadísticas, de prevención, de asesoramiento, de atención integral en estos pacientes y su familia, de seguimiento, de evaluación de las estratégicas y sobre todo información a ellos sobre esta enfermedad, y para ellos sobre el impacto de esta enfermedad, el pronóstico y el asesoramiento genético y riesgo de heredabilidad. De esta forma, pues tenemos que empezar a hacer un tratamiento transdisciplinario donde este paciente y la familia esté aquí en la mitad y todos estemos coordinadamente colaborando y contribuyendo a que todas estas cosas, de una u otra forma, cada una de las alteraciones se empiecen a resolver. Todas esas son las posibles, dependiendo de las manifestaciones clínicas y compromiso de órganos y sistemas que pueden intervenir, incluyendo incluso trabajo social, neuropsicología, psicología y todo lo que es la parte de apoyo a la familia. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque es importante identificar tempranamente. Todos sabemos que es una enfermedad genética, que es crónica, que es debilitante, pero sobre todo es importante porque es que tenemos opciones terapéuticas para brindarle a estos pacientes. Anteriormente, lamentablemente, decíamos, se confirma y ya, señora, no tenemos una terapia dirigida, una terapia específica. Sí le podemos dar tratamiento sintomático, aminorarle las comorbilidades, pero no tener algo específico. Hoy en día sí contamos con esa ayuda de terapéutica. Tenemos, como todos ustedes de pronto ya han escuchado, ya han oído, ya tenemos terapias avanzadas como la terapia de reemplazo enzimático, que está aprobada incluso desde el año 2003. Hay trasplante halogénico de células progenitoras hematopoyéticas que está usando desde el año 1981. Eso sí, para poder utilizarla hay unos requisitos básicos, sobre todo si inicia un paciente que sea menor de 2 años y con un coeficiente intelectual mayor de 70. Por eso imagínense la importancia de identificarlo tempranamente, porque ya llega este paciente, tiene 3, 4, 6, 7, 8, incluso el paciente de 10 años que lo identifique tardíamente, pues no voy a poder utilizar esta herramienta. Recuerda que siempre entre más rápido se haga, más va a ser el resultado que se vea. Los estudios se dice que si se hace menos de 9 meses, incluso hay pacientes que han tenido y le han hecho un seguimiento supremamente bien en la parte neurocognitiva, pero entre más tardío, pues no se ven tan buenos los resultados como cuando se hace la etapa temprana. También tenemos trasplantes de células madres por medio de sangre de cordón umbilical, que son el de año 2015, y la terapia génica, que es lo que estamos esperando y lo que estamos buscando, y hay muchos estudios respecto a ella, a través de la edición del ADN o incluso a través del uso pues, de vectores como tal. Tratamientos combinados, incluso hoy en día en los pacientes en los cuales pues los confirmo tempranamente puede hacer trasplante y a la vez terapia de reemplazo enzimático, como veíamos en uno de los pacientes, y que al hacer el seguimiento el paciente está muy bien, tanto en la parte orgánica y subsistema y la parte cognitiva. Y pues hay otros sustancias como reducción de sustratos y otros antiinflamatorios pues que también se han estudiado y que pues lo que buscan es reducir esos glucosaminoglicanos. Y lo más importante, el tratamiento sintomático. ¿Y cómo se hace? A través del manejo transdisciplinario, como lo veíamos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos como tal ahora aprobado y que se ha corroborado que tiene efectos y que realmente impacta en la historia natural de esta enfermedad? La terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una enzima que está deficiente o ya sea parcial o total,
pues la doy, la suministro en forma de ADN, en forma de tecnología recombinante, en forma de ADN recombinante y se mete por parte endovenosa, esta es la enzima, como podemos ver aquí, por ejemplo, esta es la célula como tal, perdón, anterior. Esta es la célula como tal, aquí hay un receptor que es el receptor de seismanosa y lo que hace es que esta enzima se internalice, llegue hasta este lisosoma y empiece a degradar todos esos glucosaminoglicanos que hay. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Pues poder iniciar tempranamente, evitar que haya unos daños que sean irreparables y pues evitar que se sigan acumulando esos glucosaminoglicanos. Entonces, ¿en qué consiste esta enzima? Es una forma recombinante, como les había dicho, inicialmente pues de la enzima que está defectuosa, la hidronidasa, tecnología ADN recombinante y está en este momento aprobada para largo plazo, es decir, recuerden que esta patología es crónica en pacientes que tengan confirmación diagnóstica de mucopolisaccarosis tipo 1, ¿cierto? En los cuales pues no tengan componente neuronopático, porque por lo general lo que el objetivo del tratamiento es tratar las manifestaciones no neurológicas de la enfermedad, dado que esta enzima no penetra el sistema nervioso central. Y lo bueno y lo que uno siempre espera en todo medicamento, ¿cierto? Es que tenga la menor cantidad de efectos adversos posible, menores raíz. Y eso es lo que se ha visto con esos pacientes. Se ha visto sobre todo reacciones un poco severas asociadas pues a pacientes que tienen como tal antecedente de hipersensibilidad al medicamento, pero en general son reacciones adversas que son leves, moderadas, muy bien toleradas. Recordar que esta molécula pues ya tiene registro INVIMA, que es importante, o sea que tiene su autorización para utilización en estos pacientes y que también ya se ha registrado y ya hay muchos estudios que han comprobado los beneficios de esta terapia. Uno de los más importantes que a veces los médicos en general no tenemos en cuenta es esto, es mejorar la calidad de vida de los pacientes, que esto en verdad impacta sobre el paciente, sobre la familia y en general sobre toda la sociedad. Aumentar la función pulmonar, o sea, mejorar la parte respiratoria, el intercambio gaseoso, ¿a través de qué? Hacer pruebas de seguimiento a través del test de caminata de 6 minutos, que es lo que hacemos en estos pacientes, que como les decía, puede evaluar la función cardíaca, respiratoria, incluso articular, o incluso el test de escalada de 3 minutos. Mejora todo lo que son los parámetros espirométricos, disminuye el riesgo de infecciones y episodios de síndrome de apnea y hipopnea, aumenta los arcos de movilidad, o sea que disminuye ese estado de rigidez articular que presentan estos pacientes. Y algo muy importante a nivel cardíaco, como decíamos inicialmente, este es uno de los órganos que más tememos por alto riesgo de mortalidad, pues reduce esa hipertrofia ventricular izquierda que se encuentra. Mejora las tasas de crecimiento, estamos hablando de talla baja, mejora con esta terapia. Eso sí, entre más temprano se inicia esta terapia, por eso algunos pacientes incluso pueden llegar a una talla diana incluso de 164, como veíamos en el artículo que se presentaba. Y mejora también la parte del desarrollo puberal. Y estabiliza la enfermedad esquelética existente, que eso es algo importante, reduce el tamaño de ese hígado y ese vaso que se puede aumentar por estos depósitos de glucosaminoglicanos, reduce los niveles de glucosaminoglicanos en orina, como les había dicho. Esto mejora lo que es la parte del pronóstico del paciente y además también habla de que efectivamente la terapia me está sirviendo y lo que decíamos en general son bien toleradas las infusiones que se colocan. La consejería genética es punto fundamental, recuerden lo que le decía, prevención como tal de nuevos casos. Y por último, ya estos últimos slides, quiero compartirles una publicación reciente, ahora del año 2021, es para decirles que efectivamente todos los días aprendemos, todos los días hay más conocimiento respecto a estas enfermedades y ese es un muy educativo, cierto artículo sobre recomendaciones para el cuidado de MPS-1. O sea, estos pacientes tienen todas las posibilidades de mejorar su calidad de vida. Ya tenemos terapias específicas, tenemos terapias dirigidas. Lo que necesitamos es poderle hacer un diagnóstico que sea preciso y que sea temprano. Y por último, pues quiero dejarle estos como recordación, estos dos algoritmos que son prácticos, que son fáciles de recordar. Vamos a hacer un algoritmo diagnóstico para sospecha en pacientes de MPS-1 en menores de 2 años y en mayores de 2 años. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Si tengo menor de 2 años y tengo un niño con cifosis o decíamos incluso una escoliosis toracolumbar, ¿cierto? Y tiene un trastorno cognitivo, incluso solamente con estas dos cositas, efectivamente sospechar en una forma severa de la MPS-1. Recordar que la forma severa tiene componente cognitivo. Si no, ¿cierto? No tengo, ¿cierto? No tengo cifosis de un trastorno, pero tengo
alguno de estos síntomas, que era lo que ya hemos hablado, hernias, infecciones, las características fenotípicas, el retraso en el desarrollo, en la talla, recuerden, retraso de talla, talla baja, y más si es una talla baja patológica, no esperar a que llegues a esa talla severa y todas esas características, de todas formas sospechar en una forma severa de Horler. Y la otra es el algoritmo para mayores de 2 años, en el cual lo mismo empezamos como aquí el enfoque es desde las manifestaciones óseas, esqueléticas, articulares. Entonces, si tengo un niño de más de 2 años con cifosis, con escoliosis, con rigidez articular y contracturas no inflamatorias, porque recuerde que incluso uno de los diagnósticos diferenciales también frecuente es la artritis reumatoidea juvenil o incluso fiebre reumática. Entonces, no tengo componente inflamatorio y no está agudo, ¿cierto? Y está asociada a dos o más de los siguientes signos y síntomas, que son los mismos que hemos visto y que les he reiterado, que son los signos y síntomas de alarma, pues efectivamente yo debo sospechar de que tengo un fenotipo Hurley-Shea o Shea, que es una forma atenuada de la enfermedad en la cual no hay trastorno cognitivo. Pero incluso si tengo cifosis, rigidez articular, contractura no inflamatoria y tengo un trastorno cognitivo, pues debo de sospechar en la forma severa. Entonces, miren, como ven ustedes, es una forma, es un algoritmo muy fácil de implementar, es muy fácil de recordar y por eso se realizó así, de esta forma de que fuera de fácil recordación, que no fuera difícil seguir sus pasos y lo importante es que podamos identificarlos oportunamente. De igual forma, pues el laboratorio es algo que es importante que ustedes sepan, nos brindan diferentes herramientas a nosotros los médicos para poder llegar al diagnóstico de esos pacientes, pues conociendo que a veces en algunas ocasiones, como ustedes saben, la GPS, en nuestro sistema de salud en general puede haber algunas trabas para llegar al diagnóstico, ellos nos pueden brindar incluso desde la parte de pruebas de tamizaje, de diagnóstico, de seguimiento, información relacionada sobre las patologías. Incluso podemos tener histórico de nuestros pacientes, y los médicos también que estén interesados. Hay una app que se puede descargar en el celular para solicitar incluso estudios diagnósticos basados pues en toda la sospecha clínica que tenemos que tener los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de poder tener estas herramientas? De una u otra forma, pues aminorar ese tiempo desde la sospecha clínica al diagnóstico. O sea que ahora el compromiso más grande y el reto más grande que tenemos todos nosotros los médicos es identificarlos. Entonces, los pacientes están, los pacientes existen, los pacientes están esperando que nosotros como médicos empecemos a sospechar en su patología. No importa que me equivoque, así como le pido para un paciente con talla baja, le pido un hemograma, le pido una ferritina, le pido una BCG, una PCR, una hormona de crecimiento, unos gases, o sea, así como pienso en todo ese mundo de patologías, pues pensemos también en una mucopolisacaridosis. Eso es un diagnóstico diferencial y estos pacientes que tienen una forma atenuada, o sea, no tan severa, no con todas las manifestaciones clínicas que estamos acostumbrados y que de pronto tenemos en nuestra mente, que es el severo, el que está más afectado, el que está con bastante compromiso, pues no necesariamente tiene que ser ese paciente. Estas formas atenuadas son nuestro reto médico, vuelvo, insisto, de identificación para iniciar un tratamiento oportuno, temprano, que de otra forma cambie el curso de esa enfermedad, esa historia natural de la enfermedad y que nos sirva pues para tener un seguimiento y un pronóstico adecuado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias por conectarse y quedo entonces pendiente si hay alguna pregunta. Bien. Entonces, sí, la primera. Entonces, María Teresa, buenas noches, María Teresa. La pregunta es, ¿tienen cobertura de salud pública para el reemplazo enzimático? Y pues el comentario, excelente presentación. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchas gracias a ti por estar aquí conectada a esta hora y por tu interés en conocer en esta patología y pues, de una otra forma tratar de incidir sobre ellos. Efectivamente, resulta que tanto el diagnóstico, ¿cierto? Las pruebas diagnósticas como les mostraba inicialmente, tienen su propio código CUPS, o sea, el código para poder solicitarlas dentro del POS e incluso el estudio molecular y incluso el estudio enzimático. Entonces no necesito llenarle MIPRES, no necesito llenar otro documento porque es que esta patología como tal hace parte de la resolución 5265 del 2018, como les mostré, y por ser enfermedad huérfana, tiene una serie, pues en este listado, en esta resolución como tal, tiene 4 anexos. Entonces, en el anexo 1 habla de cómo se llama la enfermedad, en el anexo 2 incluso le dice a uno qué tipo de examen pedir, qué código CUPS, cómo lo puede pedir y el gobierno pues lo cubre completamente, la seguridad social lo cubre completamente. Entonces no tienes que llegar a ningún documento adicional, sino solamente sospecharlo, vuelvo, insisto,
solicitar los exámenes, ya puede hacer el inicial, que es el de tamizaje, que son los glucosaminoglicanos, y puedo confirmarlo a través de la medición de la actividad enzimática por leucocitos o incluso el estudio molecular. Y si de pronto tienes inconveniente y no lo pudieron realizar, pues se puede, como lo mostré, pues el laboratorio, ¿cierto? También les colabora y puede colaborarnos para poder hacer el diagnóstico. Lo importante es sospeche, clínica, puede hacer unos paraclínicos básicos y remita. Y remita y por lo general pues todos nosotros, médicos, genetistas, expertos en esta área, pues siempre sabemos cómo es la ruta a seguir para poder que este paciente llegue a su diagnóstico definitivo, pero sí tiene cubrimiento, diagnóstico y tratamiento. Está cubierto y no tiene inconveniente. Ya tenemos incluso una corte grandísima. Todos los pacientes que tienen diagnóstico lógico confirmado de MPS1 tienen opción de recibir terapia de reemplazo enzimático. Bueno, por aquí la segunda pregunta. Buenas noches, madre con antecedentes de hermano fallecido con diagnóstico de MPS. ¿Qué seguimiento se debe hacer realizar a la hija, la cual no tiene datos para pensar en MPS? Bueno, esto entonces eso es muy importante porque luego decíamos la importancia del árbol genealógico. Entonces yo tengo que mirar, recuerden que está dependiendo del tipo de MPS, ¿cierto? Yo tengo que mirar el riesgo de heredabilidad. Entonces tenemos 7 tipos de MPS. 6 de ellas se heredan de forma autosómica recesiva. Es decir, la probabilidad de heredabilidad es de un 25%. ¿Listo? Y la otra, que es la MPS2, se hereda de forma ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto? Cuando es ligado al cromosoma X, significa que por lo general la mujer es la que lo porta y el hombre es el que lo padece. Te digo por lo general porque pues hoy en día ya eso está reevaluado. Hay una teoría que se llama la teoría de la inactivación sesgada del cromosoma X, en el cual, como todos sabemos, nosotros las mujeres tenemos 2 cromosomas X y aleatoriamente, es decir, al azar, uno de ellos se inactiva. Entonces, se puede inactivar el que estaba funcional, el alelo que estaba normal con la enzima normal y pues queda el otro que está el defectuoso. Y por lo tanto, pues hay mujeres hoy en día que también tienen manifestaciones clínicas como si fuera como si fuera pues un varón como tal. Entonces hay que mirar primero que todo qué tipo de MPS es, o sea, qué tipo de MPS es la que le hicieron diagnóstico al familiar fallecido. Y lo que te digo, como es una enfermedad autosómica recesiva, hay que mirar pues papá, mamá y el riesgo y hacer todo lo que es el análisis, el planteamiento del árbol genealógico. Pero eso es supremamente importante tu pregunta, porque por eso siempre yo coloco lo que es la parte del asesoramiento genético y el árbol genealógico para mirar riesgos y probabilidades. Recordar papá y mamá, evaluar riesgos en ellos y riesgo en sus descendencias. Bueno, pregunta siguiente. Si de pronto alguien tiene alguna duda adicional o quiere hacer algún comentario, con mucho gusto. Aquí dice, habla Johan Marín. Hola doctora, ¿el tratamiento es para toda la vida o tiene que ser un tiempo específico? Johan, muy buenas noches. No, eso es un tratamiento para toda la vida. Recordar que esa es una enfermedad crónica, ¿cierto? Progresiva. Lamentablemente el cuerpo no produce esa enzima, ¿cierto? La enzima está deficiente parcial o completa y si no la produce, pues tengo que suministrarla de forma externa, exógena, y eso es lo que se hace a través de la terapia de reemplazo enzimático. Si yo lo dejo de dar, por ejemplo, se lo di 3 años, 4 años y el niño está supremamente bien y lo dejo de dar 6 meses, pues empieza a acumular nuevamente el glucosaminoglicano. O sea, eso es continuo. Las terapias, incluso la terapia de reemplazo enzimático, se realiza semanalmente. Se hace una infusión por vía endovenosa, se pasa la molécula de entre 3 a 4 horas, o sea, por bomba de infusión, para evitar, pues, lógico, reacciones adversas. Y es el objetivo, que no se siga acumulando más ese glucosaminoglutano. Si no vuelvo, le insisto, si lo suspendo, pues voy a empezar a ver otra vez retroceso, nuevamente acúmulo. O sea que esto es, hasta el momento, pues no hay una terapia definitiva que diga cure la enfermedad, no, pero esta es la opción terapéutica que tenemos y sí es para toda la vida. Bueno, la siguiente pregunta es de Marilyn Obregón. Dice, primero quería felicitar a la doctora Lina. Muchísimas gracias, Marilyn, por su presentación, porque fue bastante clara y completa. Gracias. ¿Cuál es el tratamiento nutricional ante talla baja si decreto que no es por desnutrición? Mi paciente requiere un aumento de requerimiento calórico. Bueno, esta es otra de las cosas importantes porque acuérdate, Marilyn, que no tan, aquí estamos hablando de talla baja y es una talla baja que es genética.
¿listo? Entonces, que es asociado a una enfermedad genética, una alteración de un gen, que en este caso es el IDUA, y que conlleva a que haya una alteración de una enzima, ¿listo? Entonces, aquí no tanto puede haber manipulaciones calóricas si es solamente talla baja. Estos pacientes, por general, por tener esa talla baja, pues su peso incluso pues, puede ser proporcional a su talla baja. Lamentablemente, para estos pacientes solamente hay unas tablas de crecimiento y desarrollo ajustadas para un tipo MPS, que es la mucopolisacarosis tipo 4A, que es el síndrome de Morquio. Estos pacientes ya publicaron, se publicó hace unos añitos atrás unas tablas de crecimiento y las estamos utilizando y las ajustamos. Entonces, lo ideal es que en todos los pacientes, ¿cierto? Como tienen diferente velocidad de crecimiento, diferente ganancia de peso, pues debiésemos tener tablas ajustadas para cada uno de ellos, pero no las tenemos y no están estandarizadas. Entonces, por lo general, no se ha visto tanto desnutrición, no se ha visto tanto aporte calórico, sino más que todo retraso en la talla. Y si ya hay una desnutrición, pues hay que mirar algo más, si de pronto hay alguna alteración más que tenga de base. Pero la parte de apoyo calórico, que tenga que darle más calorías o algo así, no, tiene que ser una talla que sea, un peso que sea proporcional para la talla, y si tengo dudas que hay algún tipo de déficit nutricional asociado, pues se hace otros estudios más. De hecho, nosotros hace unos años, hace como 2 años, publicamos un artículo donde, sobre todo a los pacientes con MPS4, que tenemos una cohorte grande acá en el suroccidente colombiano, les medimos para clínicos, para mirar la parte nutricional, justo lo que tú decías, porque decíamos, no hemos visto como estudios al respecto. Hicimos incluso como yo la tendencia incluso a ser un poquito más obesos por tener talla baja, hicimos perfil lipídico, hicimos glicemia, calculamos el índice OMA, hicimos insulina, hicimos pruebas de función hepática, incluso pruebas de función renal. ¿Y qué nos salió en ese resultado? Solamente un solo paciente que tuvo un riesgo de resistencia a la insulina y uno que tuvo una hipercolesterolemia leve, pero no encontramos nada más. Entonces, básicamente, su alteración como tal es a nivel de la maduración ósea, y pues puede haber alteraciones nutricionales, pero no es como lo común que uno encuentre, por lo tanto no necesita como un apoyo calórico mayor, sobre todo por lo que te digo, como tienen talla baja, la tendencia es más hacia el sobrepeso y la obesidad. Entonces ahí sí, como tienen limitación funcional, limitación por su rigidez articular y por sus alteraciones óseas, pues esto, y por su sedentarismo de una u otra forma, entonces esto conlleva más riesgos de este estilo. Bueno, aquí que iba Fernanda. Entonces dice, hola, profe, el estudio molecular para el diagnóstico está disponible en cualquier hospital. Es de fácil acceso. Mandar el estudio molecular. Bueno, que vea. Gracias por tu pregunta. Nuevamente, entonces, para confirmarles, efectivamente, recuerden que no es que esté disponible en cualquier hospital, no, tú lo pides, o sea, cuando uno tenga la consulta, pero idealmente, pues, el objetivo es que ustedes lo sospechen. Yo sospecho en el paciente, idealmente por remitirlo pues para que uno como médico especialista sabe cuál es la vía, aunque yo se las mostré. Entonces, lo tienes que, vuelvo, insisto, esa es una enfermedad huérfana que ya está legislada en nuestro país, que yo puedo pedir los exámenes a través del gobierno, o sea, a través de su EPS. Pero también incluso el laboratorio, ¿cierto? Sanofi, que es el que estuve hablando, tiene su propia plataforma, y también los médicos que de pronto tengan esa sospecha clínica, una alta sospecha clínica, pues también pueden solicitarlo a través de él. Pero el objetivo ideal, y como ustedes vieron los algoritmos, es sospeche, si quiere puede hacer unos estudios básicos, iniciales, radiológicos desde la parte que estamos mirando acá, o incluso metabólicos, como veíamos los glucosaminoglicanos en orina, y remita. ¿Y remita para qué? Para poder hacer el abordaje complementario. No les den miedo, no les dé susto. Ay, qué pena si remito y resulta que dicen que estoy loca porque es que él no tiene MPS. No, no importa. Es importante que usted sospeche, siempre la sospecha, porque si no sospecho, pues el más perjudicado va a ser el paciente y sobre todo pues su familia, porque no voy a identificarlo y lo voy a dejar allí, donde de pronto tenga un poco más de conocimiento y diga, sí, efectivamente es, y de verdad, pues ese paciente le va a agradecer toda la vida de que usted haya pensado, que haya asistido a esta conferencia y que efectivamente piense en que pueda ser una enfermedad de depósito lisosomal o una enfermedad de este tipo. Por acá, la otra pregunta dice el doctor Oscar Uriel, pediatra, ¿es posible usar MPS en un lactante con estridor crónico? Pues le cuento que sí. De hecho, la laringomalacia, como decíamos en ese paciente, yo tuve un paciente, y es algo anecdótico muy, muy interesante, porque yo siempre he sido convencida de que hay que empezar a educar a los muchachos, y sean incluso en el pregrado.
En algunas de las universidades hemos podido hacer esa concientización de la importancia de genética en el pregrado. Y me causó admiración porque uno de los estudiantes, una vez que salió y que era médico general, me lo remitió por eso, porque tenía un estridor crónico, y como él se acordaba que yo había dicho algo en una conferencia que podía haber manifestaciones respiratorias, pues lo remitió. Efectivamente, ese niño tenía una hernia umbilical, tenía un estridor, tenía un cuellito corto, o sea, tenía un fenotipo sindrómico, y se pudo hacer diagnóstico y efectivamente es un paciente con una MPS. No era una MPS 1, pero era una MPS 6. Imagínense que a través de una laringomalacia, cuando hicimos pues conversación, se encontró una laringomalacia, un estridor crónico, y esa fue una de las causas. Entonces, cuando se vio, pues se pudo diagnosticar. Recuerden que no es que, ay, tan exagerado que soy, no, es que entre más cositas hagamos, porque no son invasivas, de hecho, entonces no le estamos causando daño al paciente, antes por el contrario, si lo identificamos oportunamente, mejor. No esperar a que tenga todo el cuadro florido, pues que incluso, como yo les digo, hasta el portero lo diagnostica, y ya no puedo hacer, o casi, o si hago las intervenciones mías, casi no van a tener resultados que efectivamente cambien esa historia natural de ese paciente. O sea que no tener miedo ante cualquier signo de bandera roja, de sospecha, remite, y el estridor es uno de ellos. Bueno, siguiente pregunta es de Nicole Diana Gómez. Según nuestro sistema de salud, ¿el médico general puede tomar la iniciativa de mandar el tamizaje metabólico o debe remitir al especialista para que él sea el encargado? Excelente presentación. Gracias, Nicole. Nuestro sistema de salud dice que sí, no tiene ninguna restricción, como les mostraba. Los glucosaminoglicanos, que son como la prueba de tamizaje, y como veíamos en los algoritmos, se pueden hacer cuantitativos o cualitativos. Tiene código CUPS, no necesitas llenar MIPRES, nada, solamente colocas en la historia clínica de un paciente con tales características fenotípicas, estoy sospechando una mucopolisacariosis, voy a hacerle un tamizaje metabólico en orina, ¿ya? Y lo solicitas y lo puedes remitir. Recuerda que si te sale negativo, no, de una otra forma, o sea, no me descarta que tenga MPS. La sospecha clínica siempre es la más importante. Si está negativo, no importa, lo remito de todas formas, le podemos hacer estudios complementarios y descartamos. Recuerden que las MPS son 7 tipos. Aquí estamos viendo una de ellas y son posibles 11 enzimas deficientes. Es decir, por ejemplo, yo le hago el estudio enzimático de una, pues descarta esa, pero me quedan las otras 10 para descartar. Entonces, por eso es importante que ustedes también sepan que hay que empezar a enrutar a ese paciente y poder de una otra forma ayudarle a su diagnóstico, y por eso es que empezamos con unos glucosaminoglicanos, porque a términos generales, pues empiezan a aumentar en la orina, aunque no me dicen qué tipo es, no me dicen, pero me empiezan a orientar. Dependiendo de que a veces algunos se excreta más, por ejemplo, se excreta más dermatán o heparán, entonces yo digo, si es dermatán con heparán, puede ser un Hurley y un Hunter, entonces me puede como ayudar un poco al diagnóstico, pero es importante sobre todo tomarlos y remitir. Bueno, la siguiente es de Mariana Blandón y dice, hola, buenas noches. En caso que el paciente deje el tratamiento, ¿tienen una complicación? No tanto es complicación, sino que va a seguir avanzando la enfermedad lamentablemente. O sea que todo lo que se había logrado, ¿cierto? Que el objetivo de una otra forma es estabilizar el paciente y evitar la progresión, pues se puede ir de para atrás. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, este es un acúmulo continuo, o sea, continuamente se acumulan esos glucosaminoglicanos, o sea, el metabolismo está alterado, la enzima no está funcionando, ya sea parcial o completa, y se acumula y se acumula y se acumula. Y yo necesito continuamente esa enzima para degradar esos acúmulos. Si no tengo enzima, pues se sigue acumulando, se sigue dañando el lisosoma, y después ya revertir un daño ya es muy complicado. O sea, la terapia no revierte, la terapia estabiliza y evita progresión de la enfermedad, pero cuando ya hay un daño ya irreparable, ya instaurado, unos órganos afectados, es bastante complejo. Aunque como ustedes vieron, impacto de la terapia, yo puedo tener una hipertrofia ventricular izquierda y puedo revertirla gracias a la terapia. Yo puedo tener unos arcos de movilidad alterados y puedo revertirlo, pero tampoco pues dejarlo mucho tiempo de exposición y sin tratamiento, porque pues pueden quedar incluso ahí sí complicaciones graves, pero de la enfermedad per se. Pero sí, claro, es importante de que seguir el tratamiento para evitar que se siga acumulando y siga más alteraciones orgánicas en los sistemas. Bueno, muy buena exposición, doctora. Lina, ¿qué tan perjudicial es utilizar hormonas de crecimiento? Didier, es una muy buena pregunta, muchas gracias por el comentario.
Efectivamente, se ha cuestionado sobre el uso de hormona de crecimiento en MPS, porque como tiene talla baja, todo el mundo diría, "Ah, pues si tiene talla baja, hormona de crecimiento sirve para talla baja", y pues no. Resulta que no hay ningún estudio que compruebe el beneficio de la hormona de crecimiento en pacientes con mucopolisacaridosis. Como todos ustedes saben, ¿cierto? Pues en Colombia incluso las indicaciones de MPS pues son muy estrictas, o sea que al menos están aprobadas para hormona de crecimiento, síndrome de Turner, para de Willy, un paciente que tenga una enfermedad renal crónica menor de 18 años, que sea pequeño para la edad gestacional y que tenga déficit como tal de hormona de crecimiento. Esas serían las indicaciones para hormona de crecimiento para nuestro país. La MPS no se utiliza ni aquí, no está estandarizado en ninguna parte del mundo. En un congreso que asistí hace como 2 años, vi era como una presentación oral con respecto a uso de hormona de crecimiento en pacientes, pero no arrojó pues como tal resultados significativos y no están tan estandarizado su uso. Bueno, por acá dice Marily, perfecto, gracias doctora, con mucho gusto. Johan Steven escribe, creo que la última pregunta, dice, gracias por la respuesta anterior, ¿los problemas óseos pueden generar fracturas o descalcificación recurrente o solo la rigidez articular? Sí, se pueden también presentar fracturas y alteraciones óseas. Incluso los signos de isostosis, hay signos de desgaste articular, osteoporosis, osteopenia, en unos artículos se veían déficits incluso de vitamina D, puede entonces favorecer de una otra forma fracturas. No es como lo típico, las fracturas patológicas, como lo podemos ver, por ejemplo, en una osteogénesis imperfecta, pero sí puede haber problemas óseos con respecto a la mineralización y al componente de deficiencia e insuficiencia de vitamina D en estos pacientes como problemas metabólicos en todo lo que es el metabolismo del calcio y del fósforo, aunque no es lo normal, pero sí se presentan en pacientes. Claro que sí, Johan. Bueno, entonces si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por todas las preguntas, de verdad son bastante interesantes. Me alegra mucho que les haya generado esas inquietudes, que tengan ese interés por aprender cada vez más. Tengan por seguro que los más beneficiados van a ser sus pacientes y lógico que tanto ellos como su familia se los van a agradecer pues el resto de su vida, porque la identificación temprana, como siempre se los he tratado de decir, mencionar en esta charla y mostrarle a través de toda esta presentación, impacta en la calidad de vida, impacta en la historia natural de la enfermedad y por lo tanto, pues el reto es para nosotros, o sea, ya hay métodos diagnósticos efectivos, hay tratamiento disponible, hay importancia el manejo transdisciplinario e interdisciplinario, solamente faltamos nosotros que nos concienticemos, que identifiquemos, que hagamos estudios incluso generales, básicos, y que remitamos para este paciente, para que este paciente efectivamente tenga un manejo interdisciplinario que requiere para su patología de base. La identificación temprana, tratamiento oportuno, seguimiento, pronóstico y asesoramiento genético. Muchísimas gracias para todos, en verdad, mil gracias por estar conectados y que tengan feliz noche. Recuerden que esta conferencia va a quedar grabada en la plataforma de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mil gracias y feliz noche.